Y habiendo dado la introducción y recordando el primer video, entonces sí nos adherimos a lo nuestro. Hay muchas preguntas y yo quiero evocar esta segunda parte del video o de la enseñanza acerca de la introducción de las Sagradas Escrituras para el niño, para adulto, para el joven, complementándolo con este librito que se llama Curso Bíblico para Niños. Yo sé que ya lo estás llevando, yo sé que ya los estás estudiando y en esto estás recorriendo la historia de la salvación. Te recuerdo el primer tema de ello que significa, o el tema de la creación, en donde nos detallan de manera muy sencilla cómo Dios ha creado las cosas. El segundo tema, el pecado, la manera en cómo entra la desobediencia al hombre. Y entonces nos quedamos en el tercer tema de este librito que tú ya lo has mirado, el tema de Abraham. Cómo empieza la historia del pueblo de Israel. Y es cuando nosotros evocamos entonces a las Sagradas Escrituras. Qué importante es hablar en esta segunda parte acerca de las Sagradas Escrituras. Porque yo me presento frente a la Escritura y lo primero que veo son muchas letras. Y digo, dice el niño, ¡ay, qué aburrido! Dice el adulto, ¿y esto cómo se maneja? Muy fácil. Cada vez que nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, nos tenemos que acercar con una virtud, no con ojos ni con oídos de científico. No vamos a investigar el texto, nos vamos a acercar con ojos, con oídos y con corazón de discípulo, en donde por medio de las palabras el maestro va a instruir mi vida. Con esto doy la introducción a la segunda parte de Conociendo las Escrituras. Y es por ello que para esto es importante conocer primero el texto. Número 1, cuando yo me acerco a las Escrituras, es importante conocer el texto. ¿Qué es lo que estoy leyendo? No es lo mismo ir al catecismo nada más que me dice lee Juan 20:25 y me pone unas palabritas que ir directamente a la Biblia. Es importante entonces que busquemos Juan 20:25, es un ejemplo, y que leamos lo que dice Juan, que lo vayamos a descubrir directamente de la Biblia. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo busco yo ese texto en la Biblia? Lo estás haciendo mal si te vas al índice. Así no buscamos los católicos, no vamos al índice. Lo estás haciendo mal si le hablas al amiguito y le dices, ¿en qué página lo encontraste? Hay muchas traducciones de la Biblia. Lo vamos a hacer bien cuando hagamos lo siguiente. Mírame, partes la Biblia a la mitad y de esta manera van pasando los libros como Isaías, Jeremías, Oseas, Daniel, Job, Miqueas, Cantar, Salmos, Barut, y de esta manera me doy cuenta que no viene de este lado y entonces abro la segunda parte y va pasando. Apocalipsis, Romanos, Hechos, y me di cuenta que aquí está el Evangelio de San Juan. Voy, el orden de los capítulos van en orden, entonces estoy en Juan 3, pero yo quiero leer Juan 20 y busco Juan 20 y encuentro Juan 20. El primer número es el capítulo, Juan capítulo 20, miramos en la Biblia, Juan capítulo 20, pero yo quiero leer el versículo 25. Y aquí me viene, versículo 25, números pequeños, y dice lo siguiente: los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mi dedo en los agujeros de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Ese es el texto. Lo primero que tengo que saber es el texto. Yo lo tengo que leer. Así niño, así adulto, te invito a que no vayas al celular y textees el resumen del texto. No sirve, no ayuda. Sin embargo, si vas al celular, vas a las Sagradas Escrituras, es importante leer el texto, que tú lo conozcas, que yo lo conozca, porque es de ahí donde voy a aplicar un segundo paso. ¿Qué dice este texto? Es importante el segundo paso. ¿Qué dice? ¿Qué te dice a ti, niño, este texto? ¿Qué te dice a ti, adulto, este texto? ¿Y qué dice este texto? Que alguien
estaba buscando una respuesta del Señor y entonces se le hace presente con estas palabras. Los discípulos le dijeron: hemos visto al Señor, no le ponemos ni le quitamos. En este segundo paso no decimos, es que yo pienso, aquí no es yo pienso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me está diciendo el texto? El texto está diciendo que los discípulos encontraron al Maestro, nada más. Es por eso que mucho ojo, como segunda cosa que hay que purificar, no solamente imaginarnos. Gracias a Dios los niños tienen mucha creatividad y también son muy directos cuando le preguntas, ¿qué dice el texto? Ahí está hablando de esto. Aquí a los adultos les hago ciertas observaciones que pueden aplicar. Vean quiénes son los personajes, vean en qué lugar están, para que sitúen de manera correcta qué está diciendo el texto. Número 3. ¿A qué me invita el texto? Después de que yo lo leo y sé que dice, saco ahora sí la enseñanza. El joven, el niño, el adulto saca la enseñanza de este texto. Por ejemplo, entre una de las enseñanzas que puedo rescatar en este texto es, también a mí se me está anunciando de que hubo alguien que vio al Maestro. Por lo tanto, no es una fe ciega que estoy teniendo frente a alguien que ha resucitado. Hay testimonio de hombres y mujeres que vieron a Jesucristo resucitado. Me invita a creer. Qué bonito siguiendo estos pasos, sacando las enseñanzas. Y tú lo puedes hacer, el adulto, el joven. Y es cuando entonces este texto lo convertimos en una oración y respondemos a la pregunta, ¿qué me hace decir? Entonces es cuando sale una oración. Le doy gracias a Dios por la resurrección, le doy gracias a Dios por la fe, o si estoy tartamudeando en mi fe, si estoy queriéndome dejar a Dios a un lado, le pido para que me ayude también a descubrirlo en medio de esta desesperación, en medio de mi problema, en medio de mi dificultad. Pasos muy sencillos. Y es por ello que así nos acercamos al texto sagrado. Y vuelvo a regresar a ese librito que estás estudiando que se llama Cursito Bíblico para Niños. Todo esto se hace posible cuando vamos llevando la secuencia de estos temas. Es bonito adentrarnos al mundo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Este es el mejor pan, el mejor pastel que tenemos. Y qué bonito que los adultos ayudemos a los niños a familiarizarse con el texto sagrado. Respondo a una pregunta que nos está llegando en estos momentos. ¿Cómo buscar las citas bíblicas? ¿Cómo sé qué cita bíblica puedo buscar? Primero, si estoy siguiendo un manual, el manual me va diciendo qué texto bíblico. Y vuelvo a repetir, partes la Biblia a la mitad, buscas de esta manera, y si no, buscas de esta manera. Los católicos tenemos que ser muy ágiles en encontrar el texto bíblico. Si vamos al índice, lo estamos haciendo mal. Si pedimos al otro saber en qué página está, estamos haciéndolo muy mal. Es la manera más correcta y más apropiada. Hacen otra pregunta por aquí. ¿Cómo sé que mi Biblia es católica? Vuelvo a repetir porque tiene que tener el derecho de imprimatur. Es decir, la autorización del obispo del lugar de donde se edita o bien la autorización del presidente de la conferencia episcopal de cada país donde se está editando las Sagradas Escrituras. Es que hay muchas Biblias diferentes, dice otra persona por aquí. Claro, hay muchas traducciones. Tenemos la traducción latinoamericana, la de nuestro pueblo, la traducción de Jerusalén, la traducción de Verbo Divino, la traducción de Biblia de América, entre otras traducciones. La traducción que tú tengas es la que te permite acercarte a la figura de Cristo. Lo importante es que tengas las Sagradas Escrituras. Otra pregunta que nos está llegando por esto dice, ¿es correcto usar el celular para buscar el texto bíblico? Es muy correcto, pero si quieres interactuar con la Biblia, te invito también a que busques o puedas conseguir la tuya. Una pregunta de un niño que me hace, yo quiero leer las Sagradas Escrituras, pero se me complica mucho el Antiguo Testamento. ¿Por dónde debo de empezar? Al niño que me está preguntando esto lo felicito y también a usted le invito a que lo haga. No empiecen a leer la Biblia desde el Antiguo Testamento.
empiecen a leerlo con los libros de los Salmos. ¿Por qué? Porque hacen dos cosas. Tanto van conociendo la sabiduría de Dios como van orando. Los salmos son las bellas oraciones que la Iglesia Católica tiene y que lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Ore todos los días con un salmo. Después, en un momento oportuno, vaya entrando al mundo de las Sagradas Escrituras con el Evangelio de Mateo. Es un bonito evangelio que día a día quizás pudiéramos leer un versículo. Con la Biblia también se juega. En otro momento que me inviten a participar con ustedes, haremos un juego desde las Sagradas Escrituras, así como jugamos cuando los adultos recordarán, cuando tirábamos el dado y las escaleritas, así jugamos con las Sagradas Escrituras. El papá, la mamá, el niño, a ver quién es el católico más veloz encontrando los textos bíblicos. En ocasiones también encontraremos abreviaturas. Eso sí, les invito a que vayan a la parte del índice general para que vean cómo se abrevia cada libro. Es importante que sepamos las abreviaturas. Por ejemplo, Mateo se abrevia MT. Lucas, por ejemplo, se abrevia LC. Sabiduría, la letra S, la letra A y la letra B. Cada libro tiene su propia abreviatura. En ocasiones seguramente tú has visto la abreviatura y has buscado literalmente la abreviatura y digas, es que en mi Biblia no viene. Claro, no viene con la abreviatura, viene con el nombre no abreviado. Y es por ello que tenemos que tener mucho interés en conocer las Sagradas Escrituras. Te invito a que hagas la prueba. Te invito a que leas Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 y apliques estos 4 pasos que acabo de mencionar en el texto. Te lo vuelvo a recordar. Número 1, que vayas al texto, que lo leas. Número 2, que respondas qué dice el texto. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Que descubras a los personajes, que descubras el momento, que descubras también el trama que está viviéndose en ese momento. Número 3, que también respondas a la pregunta, ¿a qué te invita el texto? ¿Qué te hace decir? ¿Qué te hace pensar a ti? ¿Sí? Que saques esta enseñanza. Y número 4, que expreses algo del texto. Quizás una oración de acción de gracias, una oración de alabanza, una oración de perdón. Y que también como 5º paso saques una enseñanza. Que digas el día de hoy tendré más fe. Hoy invitaré a otro a que crea en Dios. Hoy rezaré un Padre Nuestro por alguien. Y es así como nosotros, a la luz de la palabra, vamos caminando. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Me despido, que la gracia de Dios les acompañe. En otro momento nos encontramos también, quizás por medio de estas acciones que la parroquia va teniendo para conocer un poquito más las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga.